En el frente de los termomagnéticos, junto al valor de la intensidad nominal, figura una letra que puede ser B, C o D. Se trata de la curva de disparo magnético. Acordate que estos interruptores automáticos funcionan con dos mecanismos: el térmico, que actúa por sobrecargas en la línea, y el magnético, que actúa por cortocircuitos. Existe una norma, la norma IS 60898, que es la que rige para los termomagnéticos hogareños, como el que ves en pantalla, y esta norma establece tres curvas de disparo por actuación magnética: B, C y D. Estas curvas determinan valores de disparo por cortocircuito. No tienen nada que ver con el disparo de la térmica por sobrecargas. Es decir, todos los termomagnéticos, sin importar si son curva B, C o D, van a actuar por sobrecarga entre 1.13 y 3 veces su intensidad nominal. En esta franja actúa el mecanismo térmico del interruptor y a partir de acá empieza a actuar el mecanismo magnético, que es el que se dispara por cortocircuito. Y es en esta zona donde se ve la diferencia entre las curvas B, C o D que ahora voy a explicarte. Pero antes es muy importante que entiendas esto. El hecho de que un termomagnético sea de curva B, C o D no tiene nada que ver con el tiempo de actuación del interruptor como muchos creen. Hay electricistas con años de experiencia, de hecho, que todavía no lo entienden y creen que la curva B es más rápida que la C o que la D es más lerda que la C. Y eso es un error de concepto, porque todos los termomagnéticos deben dispararse por cortocircuito en 100 milisegundos como máximo. No importa si es B, C o D, el tiempo de actuación es el mismo. Si hay cortocircuito en la línea, la térmica actúa a los 100 milisegundos como máximo. Los diferentes tipos de curva lo que indican es a qué corriente corta el termomagnético cuando hay un cortocircuito. Y acá vamos. Los de curva B disparan cuando son recorridos por una corriente entre 3 y 5 veces su intensidad nominal. Los de curva C disparan cuando son recorridos por una corriente entre 5 y 10 veces su intensidad nominal. Y los curva D disparan cuando son recorridos por una corriente de entre 10 y 20 veces su intensidad nominal. Como ves, hay una franja de actuación donde vemos un mínimo y un máximo. Y vemos entonces que la curva B actúa sí o sí a 5 veces la intensidad nominal como máximo. La curva C a 10 veces la intensidad nominal y la curva D a 20 veces la intensidad nominal. Por lo que estos son los valores sobre los cuales tenés que fijarte para elegir cuál te conviene según la necesidad de la instalación. Te muestro un ejemplo lineal para que se entienda mucho mejor y olvídate por ahora de este famoso gráfico con las curvas que muchas veces termina confundiendo más que aclarando. Vamos a suponer que tenemos una térmica de 10 amperes, curva B. Según la norma mencionada, de 0 hasta 10 amperes la térmica va a dejar pasar la corriente libremente. Y al superar 1.13 veces la intensidad nominal va a entrar en la franja de sobrecarga hasta 3 veces la intensidad nominal. En este caso, que tenemos una térmica de 10, entre 11.3 y 30 amperes va a actuar el mecanismo térmico y se va a disparar el interruptor. Y acá no importa si es curva B, C o D. Acá va a dispararse la térmica en un tiempo menor a 1 o 2 horas siempre. Mientras más alta sea la sobrecarga, más rápido va a dispararse. Por ejemplo, en medio segundo, 1 segundo, 2 segundos, etc. Y acordate que si la sobrecarga es de 1.45 veces la intensidad nominal, es decir, 14,5 amperes en este caso, podría tardar hasta 1 hora en saltar la térmica, como te expliqué en el video anterior. A partir de 3 veces la intensidad nominal empieza a actuar el mecanismo magnético. En este caso, al ser curva B, se va a disparar en esta franja de 30 a 50 amperes, es decir, 3 a 5 veces su intensidad nominal. Es importante recordar que no va a actuar justo a 30 amperes, sino de acá para arriba y sí o sí a 50 amperes. Si fuera un curva C, va a actuar de 50 a 100 amperes, es decir, 5 a 10 veces su intensidad nominal, en esta franja, como máximo a 100 amperes. Y si fuera curva D, va a actuar de 10 a 20 veces su intensidad nominal, es decir, de 100 a 200 amperes, en esta franja, sí o sí a 200 amperes. Y en los tres casos, B, C o D, va a disparar en menos de 100 milisegundos. Como en electricidad, siempre tenemos que tener en cuenta el peor escenario. En resumen, la B dispara a 5 intensidades nominales, la C a 10 intensidades nominales y la D a 20 intensidades nominales.
todos en menos de 100 milisegundos. Espero que te sirva, continuamos en la segunda parte en breve.